Hola, 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 ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos programadores del mundo. Hoy quiero compartirles algo que pues me hice una pregunta hace unas semanas, o sea, una semana aproximadamente, era si podía desarrollar un servidor, una API, una RESTful, sin usar dependencias y sin usar frameworks, solamente con Node.js puramente. Y dije, ¿cómo voy a manejar el routing, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que las rutas coincidan? Al principio parecía una tarea fácil, era como que comparar el request con la URL del request con una lista que tenía. Sin embargo, he venido usando Express a lo largo del tiempo, de todo mi tiempo de programador. Entonces, en Express podemos poner como variables dentro o parámetros dentro de la URL. Así que fue mi pregunta eso, ¿puedo ponerle variables? ¿Cómo puedo manejar eso? Estuve investigando y no encontré mucha información sobre cómo hacer eso, básicamente porque todos usan Express para, para lograr esta tarea, para manejar todo el routing de su aplicación o de su API. Entonces decidí investigar un poco más y desarrollar mi propio servidor, mi propia API sin dependencias ni frameworks, solamente puro JavaScript en Node.js. Así que aquí se las muestro. Primero vamos a abrir un folder, vamos a crear un proyecto aquí. Ok. Aquí está mi nueva carpeta. Y le voy a poner Node.js sin, vamos a ponerlo así, vanilla Node.js. Ok. Y vamos a abrirlo en el Code, en el Visual Studio Code. Así que vamos a buscarlo. La carpeta, listo. Ok. Para este proyecto, lo que vamos a hacer es básicamente primero un index. Así que una vez cargó, cerramos esta bienvenida del Visual Studio Code y lo primero que vamos a requerir es un index, ¿no? Un index.js. Y en este index vamos a iniciar el servidor. Para esto voy a requerir HTTP. Bueno, para los que quieren iniciar su proyecto como Node, voy a poner control Ñ para abrir mi consola y voy a escribir Node npm init-y y así vamos a iniciar el proyecto vacío de Node. Ok, listo. Una vez que ya tenemos creado este package JSON, ya podemos comenzar a tipear Node y que nos reconozca todos los comandos. Me gusta hacerlo por clases, así que voy a crear una clase que se va a llamar servidor. Dentro de esta clase servidor voy a pues declarar mis variables como el puerto, ¿no? Vamos a ver si tenemos un puerto determinado por las variables de entorno, pues lo vamos a poner, sino que me tome el puerto 5000. ¿Ok? También voy a declarar mi variable de entorno que se va a llamar servidor o server. También voy a declarar otra, no quiero así, voy a hacer una nueva variable entorno. Después vamos a declarar una variable que se va a llamar rutas registradas o registered routes, que es donde vamos a almacenar todas las rutas que tengamos para
para comparar con los requests, ¿no? Con los pedidos. Ahora el constructor todavía lo vamos a dejar vacío. Y la primera función que vamos a tener aquí va a ser una que se va a llamar routes, que es la que vamos a llenar después con las rutas que declaremos, ¿no? Va a ser tipo lo que hacemos con Express, pero esta vez sin usar Express ni ninguna dependencia. Ahora voy a declarar mi función de inicio y vamos a poner this.server igual http, creamos el servidor, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, si tenemos un request, vamos a querer, vamos a llamar el enrutador, que todavía no lo tenemos, así que esto lo vamos a dejar aquí pendiente, ¿ok? Vamos a dejarlo así, simplemente vacío. Luego iniciamos this.server, listen, en este puerto. Y le vas a decir console que me loguee por la consola, que el servidor está en el puerto. Y le ponemos el puerto. Listo. Eso sería todo en el constructor. No requiero nada todavía. Y aquí voy a declarar una constante. Se va a llamar server. Sería igual a new server. Y vamos a poner server.start. Listo con... aquí me faltó la T. Ok, ya con esto tenemos nuestro servidor iniciado básicamente. Ahora vamos a crear aquí una carpeta que se va a llamar lib, que va a contener el archivo encargado de las rutas. Así que vamos a crear un archivo que se va a llamar router.js. Y en este router.js vamos a requerir la URL, la nueva API de URLs. Ya no es la anterior que simplemente poníamos URL y ya la teníamos. Ahora vamos a poner URL y el constructor. Ok, vamos a ver por qué vamos a hacer eso. Igual declaramos una clase que se va a llamar router. Y nuestras variables routes, que es... va a ser aquí vamos a almacenar todas las variables, todas las rutas que contenga nuestra aplicación. Es muy parecido a la del index, pero la del index es solamente para las rutas del index, ¿no? Que incluso no la necesitamos tanto porque ya tenemos toda esta variable donde vamos a almacenar todas las rutas que registremos. Ahora vamos a declarar esta variable que se llama base URL, o URL, que es para cuando pasemos la URL a través del constructor, necesitamos compararla con algo, ¿no? Localhost. Bueno, tú la pondrías de acuerdo a cómo sea tu variable o tu dominio de desarrollo. Aquí le voy a poner el puerto, si es que lo tenemos, o el puerto 5000. Lo ponemos entre paréntesis para asegurarnos de que evalúe esto antes de comenzar. Y declaramos nuestra primera función que se va a llamar use, que va a recibir como parámetros la URL y un callback.
Listo. Ahora vamos a declarar una constante que se va a llamar URL, que es la URL que vamos a estar manejando. Vamos a decirle new URL, nueva URL con el constructor que tenemos. Y le vamos a pasar la URL que nos están enviando. Y le vamos a decir this.base URL. Esto es porque, perdón, aquí debía haber puesto punto. Listo. Esto es básicamente porque requiere, este constructor requiere, si es que esta de aquí, la primera, no es la URL completa, requiere la base de la URL, porque lo que le estamos pasando aquí en realidad solamente se llama el path o el path name. ¿Listo? Y justamente lo único que queremos de aquí es el path name. Así que vamos a pasarlo de esa manera. Luego vamos a declarar una variable que se va a llamar basePath, que es la encargada o la que viene desde el index, ¿no? Que es la URL.replace. Y aquí vamos a poner una expresión regular de que le quite los los slash al inicio y al final, ¿ok? Listo. Esto le va a quitar, le va a hacer un trim y va a quitar los slash del principio y del final, que los vamos a utilizar ya después, como te voy a mostrar en un momento, ¿ok? Listo, entonces comenzamos. Lo que vamos a hacer con el callback, este callback de aquí, me va a indicar un archivo que se va a llamar, o me va a apuntar hacia un archivo que se va a llamar routes. Entonces, lo mejor sería, pues, llamarlo routes, pero desde el index, como lo vamos a utilizar, es mejor llamarlo callback, ¿ok? Antes de seguir con esto, tenemos que crear un archivo que va a ser el contenedor de nuestras rutas. Así que a este archivo, dentro de la carpeta routes, le voy a llamar index routes. .js. Listo, aquí también voy a declarar mis variables. De aquí debería estar llamando el controlador, que también vamos a crearlo de una vez. Dentro de una carpeta del controlador, voy a crear el controlador del index. Y en el controlador del index, lo que vamos a hacer básicamente es crear la función del controlador, la clase del controlador. Listo, entonces, por ejemplo, vamos a crear solamente una función para una primera ruta. Se va a llamar getIndex, que va a recibir el request y el response. Y su única tarea va a ser respondernos. Vamos a escribir la cabecera. El status code. Y el content type. Que va a ser un application.json. Aquí me equivoqué en esto y listo. Hasta aquí le ponemos una respuesta al finalizar, que vamos a mandarle un mensaje en JSON que le diga un mensaje
algo muy sencillo que va a decir bienvenido al index get, que es básicamente lo que está respondiendo, ¿no? Ok. Ahora creamos la constante controller, que va a ser igual a new controller. Y finalmente exportamos. Listo, hasta acá tendríamos el controlador y ya podemos hacer uso de este controlador en el archivo de rutas. Así que lo vamos a importar. Vamos, buscamos el controlador. Aquí está, controlador. El index controller. Listo, entonces esto ya lo tenemos listo para comenzar a utilizarlo. Y también vamos a... ok, perdón. En este caso, en el router, no necesitamos declararlo. Perdón, esto era en la de rutas. Entonces vamos a quitar esto de aquí. Y esto se declara en el index routes. Listo. Ok. Y después declaramos nuestra clase de rutas. Rutas. Y solamente vamos a tener una variable dentro de esto que se va a llamar routes. Y es aquí donde vamos a declarar todas nuestras rutas en forma de arreglo. Así que vamos a comenzar a declarar una ruta. Comenzamos por el método. Va a ser un get. El path le voy a poner simplemente foo. Y le voy a pedir que me pase un ID. Ese 2 puntos ID quiere decir que yo le voy a enviar una variable de nombre ID. Y de ahí vamos a ver cómo es que nos muestra esta variable. Cómo es que hacemos que todas estas rutas que vayamos a declarar, porque de aquí yo puedo declararle algo más, así como goat o get o lo que quisiera, podría ponerle, no sé, casa, y me va a buscar la ruta que venga con la palabra foo, con una variable de tipo id y seguido de la palabra casa y después del slash. Así que según eso vamos a declarar todo. Y finalmente el controller, que le voy a pasar. Y para esto sí voy a requerir el index controller. Esto lo vamos a llamar index controller. ¿Ok? Para diferenciarlo. Y del index controller lo que quiero es el método get index. Ok, veamos. Index controller es ok. Esto de aquí tuvimos que haberlo declarado como index controller, porque podemos tener varios controladores, ¿no? Y ahora en el archivo de rutas ya debería reconocerme. Esta propiedad, punto. Ok, no la reconoce, vamos a ver qué está pasando. Get index, ajá, me falta aquí. Listo, ahora sí, vamos al archivo de rutas, index controller, punto, ahí está, get index. Listo, es así como declararíamos todas nuestras rutas. Podemos declarar, por ejemplo, una ruta post
De la misma manera, se va a llamar method, es decir, post, un path, y por ejemplo que sea post, no sé, a cuentas, ¿no? Y le pasamos un controlador que en este caso simplemente va a estar vacío porque no tenemos ningún controlador creado todavía, que después lo vamos a crear. Ahora sí regresemos al archivo del router, ya que tenemos todas las rutas listas. Así que ahora vamos a comenzar. Recuerden que aquí nos va a pasar un callback, así que mejor se los muestro primero desde el index. En el index, en routes, lo único que tendría que hacer sería decir routes, router, pero no lo he llamado todavía, así que vamos a requerirlo primero, ¿ok? Router will require a router. Sí. Excelente. Y aquí le voy a decir router.use. Está reconociendo, me parece que no lo he exportado. Sí, exactamente no lo había exportado. Y lo exportamos. Listo. Una vez exportado, de aquí ya me lo debería reconocer en el index. Listo, ya me lo reconoce, perfecto. Entonces aquí le vamos a pasar la URL, que es un string, y por ejemplo le podemos decir API, y vamos a llamar al index routes, que me parece que tampoco lo he exportado. En las rutas, aquí está, exactamente. Y ese debería llamarse index routes. Así que vamos a exportarlo. Listo. Entonces esto queda así exportado. Y regresamos aquí. Listo. Ok, me dice si lo quiero importar. Sí, si lo quiero importar y me lo importa automáticamente. Y de aquí quiero es todo lo que quiero simplemente. Perfecto, entonces aquí recién con este registro lo que le estamos diciendo es quiero utilizar la ruta API y vas a obtener las subrutas desde el index routes. Así que desde el index routes, ok, se llama index routex, vamos a cambiarlo a routes. Ok, listo. Me va a pedir si quiero, sí, porque cambié el nombre, quiere mapearlo de nuevo. Así que seguimos con el tema del router.